Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia nuevamente en nuestro espacio del doctor Víctor Capellán. En breve hablaremos un poquito más con él. Anunció también Santiago Jacín, director del Seguro Nacional de Salud, la implementación del SENASA en Estados Unidos, un programa especial que va a ser de mucho interés y de mucha conveniencia a los dominicanos en el exterior. Lo que nosotros hemos conseguido y elaborado para ustedes es un seguro médico que les va a cubrir a ustedes todo: cirugías menores y cirugías mayores, cáncer, quimioterapia, radioterapia, trasplante de órganos, diálisis, odontología. Esto quiere decir que le vamos a abarcar a ustedes lo que realmente se necesita para tener salud. Y la idea de esto es que cada uno de ustedes pueda tener el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y que pueda ir a Santo Domingo a atenderse dignamente, porque para nosotros la salud no es un privilegio. El señor presidente y nuestro gabinete de salud estamos dándole respaldo a ustedes para que entiendan que no van a necesitar de pedir favores. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Capellán, médico internista. Doctor, muchas gracias por volver nuevamente a este espacio. El placer es mío de ustedes haberme extendido otra vez la invitación a estar en este programa nuevamente. Hoy vamos a hablar de otro tema. Ya en el programa pasado se habló mucho de medicina interna, pero hoy vamos a hablar de otro tema que está como nuevecito en nuestro país, que es telesalud. ¿Nos podría explicar a la audiencia en qué consiste la telesalud? Bien, mira, telesalud es un término que básicamente se centra en todo lo que tú puedes abordar desde el punto de vista de salud remoto hacia alguien, paciente, empresa, hospital, etc. Involucra usualmente la telemedicina, que es lo que tiene que ver con las consultas propiamente, educación de los pacientes, educación médica cuando estamos hablando de programas de residentes, de formación de especialistas, monitorización remota de pacientes estando en su casa o en cualquier lugar, y por igual cualquier interacción que no sea físicamente con el paciente. Todo eso involucra lo que es el término de telemedicina, y es algo que, aunque es nuevo en República Dominicana, por así decirlo, es algo que se habla desde ya décadas atrás. Estamos hablando de 20, 30 años atrás, ya se hablaba sobre esto. Sí. Siempre está la curiosidad cuando en el país se está implementando un sistema nuevo, de si la Organización Mundial de la Salud reconoce algo nuevo. La telesalud, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, me imagino que está reconocido si ya tiene 30 años, como dice, en el tapete. Sí, totalmente. Ellos han dado su apoyo a lo que es el programa del remoteness, como le diríamos, o lo remoto. Sí. Inclusive, ellos en sus mismas guías del manejo de COVID
se aprovecha el recurso de la atención remota. Sí. Que ellos comenzaron a hacer esa implementación ya propiamente en su sitio web desde el 2000, cuando empezó todo esto. Sí. Pero sí, es algo totalmente ya aprobado. Inclusive, si nos vamos al punto de vista médico propiamente, por citarte un caso interesante, desde el 2000, cuando ya la Estación Espacial Internacional estaba en el espacio, de esa manera es que se manejaban a los astronautas. Wow, exactamente. O sea, se le daba un entrenamiento aquí en tierra, y cuando ya ellos estaban en el espacio había un doctor, obviamente seleccionado por la NASA, para darle, y obviamente en cada uno de los países, Rusia, China, para darle seguimiento a estos astronautas que estaban ya en el espacio. En ese momento, obviamente, era Rusia y Estados Unidos. Ya en los últimos años han entrado entonces lo que es China en esto, pero desde esos tiempos ya se tocaba esto. Sí, porque me imagino que no podían ir al médico, estaban en una nave espacial, pero había que monitorearlo. ¿Cuál es el objetivo que tiene la telesalud, o sea, a nivel general? Mira, telesalud busca de manera general optimizar los recursos disponibles para lograr alcanzar a la mayor cantidad de población posible y ofrecerle servicios de salud de calidad y justamente que puedan llegar a muchas personas. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo que cada vez que un paciente va a una consulta con su médico especialista o un médico de cabecera o el médico familiar, y este involucra una parte de la consulta que muchas veces no ocurre, de educación al paciente, explicarle sobre sus enfermedades, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué evitar, cómo monitorizar su enfermedad, los pacientes hipertensos, los pacientes con diabetes, por ejemplo. Te permite, en un sistema, por ejemplo, en el que tú tienes una buena plataforma de telesalud educativa, con un programa de salud en el que tú tienes, por ejemplo, una plataforma como la que se usó mucho, Zoom, durante estos 2 años, para hablar masivamente a poblaciones específicas en lugares muy remotos, donde tú simplemente llegas con un equipo, haces un display de pantallas, por ejemplo, y tú puedes tener, por ejemplo, a una comunidad de la Yagüita con una conferencia magistral de cualquier especialista nacional o internacional, impartiéndosela a esas personas, que quizás no tendrían la oportunidad de tener una clase de contacto de ese tipo, pero gracias a esa facilidad que brinda la parte remota, pues obviamente se puede hacer. Y eso solamente con educación. Si nos vamos a lo que se le saca quizás mayor provecho, es al control y prevención de enfermedad, en la parte de monitorización del paciente. Los pacientes ahorran recursos. ¿Dónde? Evitando viajes de emergencia, que es quizá una de las más interesantes. Yo estaba llamando a mi doctor el domingo a las 5 de la tarde porque a papá se le subió la presión y no sabíamos qué hacer. Y el doctor, gracias a Dios, nos cogió el teléfono y nos dijo qué hacer y evitamos la emergencia. Aunque no es formalmente algo que se está haciendo, eso es telemedicina, eso es telesalud. Y tú le ahorras recursos al paciente. Por igual, un paciente al que tú le dices, mira, mismo caso, el paciente hipertenso, después de esa etapa, tú le dices, mira, tú vas a hacer así y vas a tomarte, por ejemplo, la presión arterial 2-3 veces al día, o si es una persona que no dispone del aparatico o de alguien que se la puede tomar, tú le dices, mira, por lo menos de 1, 2 o 3 veces a la semana a una UNAP o a alguna emergencia cerca que tú tengas, cerca del trabajo, cerca de la casa, para que te tomen la presión y apúntala.
Entonces, al final de la semana o de tantas semanas, mándamelo para yo revisarlo y ver si el tratamiento que tú estás llevando está bien o podemos modificarlo. Sí. Ahí entraba hace un tiempo atrás que para manejar la parte de lo que eran las indicaciones era un poco complicado porque no era todavía muy aceptado esa parte, pero gracias a Dios ya el día de hoy eso ha mejorado un poco. Sí. Y tú le puedes indicar cualquier cosa al paciente y él puede, con su receta digital, ir y comprar sus medicamentos. Por igual, en el caso de la diabetes, monitorizándolo. El azúcar. Durante el COVID, muchísimos pacientes lograron evitar un ingreso simplemente por poder tener un seguimiento cercano con sus médicos. Del médico dirigirle su tratamiento durante todo el desarrollo del COVID. Entonces, el objetivo principal, o sea, principal no, el primero que tendrían serían educar al paciente para que aprenda a cuidarse y arrojarle datos al doctor sobre cómo va su proceso, su proceso sistémico, cualquiera que sea. ¿Cuáles son las especialidades que estarían involucradas en telesalud? Porque me imagino ya que cuando es algo más invasivo, tipo cirugía, ya eso sería referimiento. Pero, ¿cuáles serían todas las que se pueden manejar? De manera general, todas las especialidades pueden dar una consulta por telesalud. Sí. O telemedicina, ya hablando más en materia. Exacto. Telemedicina. Toda persona, todo galeno puede dar una consulta de este estilo. Ahora, dependiendo de qué le dice el paciente y basado en los mismos aditamentos que uno tiene, la videocámara, fotos que pueda mandar el paciente, uno puede determinar si la condición que tiene el paciente necesita una segunda consulta física. Entiendo. Ahora, ya en esa consulta física el paciente va trabajado. Si el doctor sospecho que puede tener tal cosa, mira, tú vas a ir haciendo esto, esto y esto, tal es laboratorio, tal imagen, con tal de que el paciente llegue a la consulta con eso y tú aprovechas mucho mejor esa consulta. Inclusive, la mayor parte del tiempo ya en esa segunda consulta el paciente sale con el diagnóstico, si no estaba claro totalmente, sale con su diagnóstico y con el plan de trabajo, de tratamiento, que es básicamente lo mismo que cuando tú vas a la consulta normal física. Lo único que sí, exceptuando los casos, por ejemplo, de los cirujanos, cosas así que sí necesitan esa consulta probablemente física, pero por ejemplo, consultas que sean generales, endocrinología, medicina interna, infectología, que muchas veces no necesitan manejar directamente al paciente físicamente, el paciente gana, uno, ahorro de tiempo. El paciente no se mueve de su casa o de donde sea que esté, porque no necesariamente tiene que estar en la casa, puede estar en su trabajo, saca 15, 20 minutos de la hora, puede ser en la hora de comer, se contacta con su médico, hace su consulta y hace más eficiente su tiempo. Ahorra en ese mismo tenor gastos asociados a la consulta. La gasolina, el transporte, que si tengo que comer algo cuando yo vaya, pedir y así pedir el permiso del trabajo, muy importante. Y más ahora que tú sabes que estamos en tiempos difíciles. No, y las personas tienen el mismo miedo de ir a un médico por el asunto del contagio del COVID. Hay mucha merma en esa situación. Pero también estoy pensando en las veces que yo, como cuando voy a la consulta, primero vas. Cuando pudieras ahorrar, es realmente llevarle ya todo lo que necesita el doctor para darte ya la solución a lo que tengas. Y no tener que ir a esa consulta donde los que te van a recetar son los análisis que tienes que volver a llevar a los días. Exactamente. Por ejemplo, las consultas prequirúrgicas. Yo tengo una modalidad en el que, por ejemplo, el que no quiere ir físico, hace su consulta, que es una consulta que paga una vez y recibe las dos consultas. En la preconsulta la hacemos de manera remota, donde yo escucho el caso, llevo toda la información que necesito, le mando a hacer todo lo que tengo que hacer, y cuando viene la consulta física, nada más hace el examen físico, revisamos todos los estudios,
vemos si está apto o no para su procedimiento, se lleva su papel y ready. Sí, yo le iba a preguntar, porque siempre pasa que los pacientes se les olvida uno que otro dato cuando tienen que dar información y más cuando están ellos. Y uno sí, en la consulta tiene la capacidad de rebuscar entre preguntas para sacar la información que uno quiere. ¿Eso se consigue también en la parte de telesalud o eso ya lo manejaría si el paciente va físicamente? No, es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia que hay entre la consulta remota y la consulta física es que tú no estás sincronizado, que es el término que se utiliza. Eso es una consulta asíncrona. El paciente está en un lugar y yo estoy en otro lugar diferente. ¿El tipo de llamadas que se hace son videoconferencias o son llamadas telefónicas? Depende de la modalidad del servicio que se esté ofreciendo. Durante la pandemia, por decirte una cosa, aquí, por lo menos en Dominicana, se utilizó mucho la modalidad de hacerlo por Zoom, por el WhatsApp o propiamente por ciertas plataformas de telemedicina que ya existen propiamente en el país. Si nos vamos previo a pandemia, aquí en República Dominicana eran muy pocas las personas que tenían acceso a una plataforma de telemedicina y sí habían algunos que otros doctores, como yo por ejemplo que hacía eso, desde el 2018 yo veía pacientes de manera remota y le doy seguimiento de manera remota a mis pacientes. Tú sabes, yo me estoy riendo. Para facilidad del paciente. Esos doctores que tenían no se aceptan consultas por WhatsApp. Sí. Usted se no, y se respeta totalmente. Sí. Lo que pasa es que yo prefiero tener, en mi punto de vista, a mis pacientes controlados. Sí, claro. Yo le evito, como te dije, viajes innecesarios a consulta, viajes innecesarios a emergencia. Para mí eso es un logro en términos de prevención, que es en lo que yo me enfoco en la prevención, mayormente en mis pacientes. Claro. Y ya obviamente, ya estructuras en Estados Unidos, en Europa, ya tienen esto un poquito más avanzado, ya tenían plataformas de telemedicina en sus hospitales, inclusive con seguimiento de intensivo en algunos casos. Los pacientes se veían altamente beneficiados por esto y la mayor parte del tiempo eran teleconsultas que hacían. Sí. Y en raros casos, si el paciente no tenía, digamos, compatibilidad tecnológica, pues se terminaba haciendo una llamada. Básicamente igual que ahora. Es una teleconsulta por videocámara o por audio en una plataforma y si por X o Y el paciente, uno se da cuenta que no sabe instalar, por ejemplo, la aplicación, no sabe cómo aceptar que se use el micrófono, cosas técnicas. Uno, con tal de que el paciente obviamente no pierda el momento de la consulta, uno termina llamándolo, obviamente. Porque al final la idea no es como que, bueno, si tú no te conectas, pues no hay problema. No, para nada. Simplemente buscándole la facilidad para el paciente. Claro, porque son marcos. Pero cualquier medio en el que uno que pueda uno disponer para darle la atención al paciente es válido. ¿Más o menos cuánto dura una consulta de este tipo? No hay un tiempo el que requiere el paciente. El que requiere el paciente. Igual que en la consulta, igualito. Exactamente. ¿Y cómo se maneja en caso de los niños? ¿Se manejaría de igual forma con los padres ahí? Si es ya pediátrico el asunto. Si es pediátrico, es un pediatra, obviamente, que hace la teleconsulta, a menos que sea quizás algo infeccioso. Exacto. Que ahí hasta cierto punto uno puede manejar alguno que otro caso, pero usualmente es el pediatra y lo hace de la misma manera. Y claro, igual que en la consulta física, el padre debe de estar presente. Pero ya se puede que hacer perfectamente. La ventaja es que al padre, que ya ha ido a su consulta física, quizás no aplicaría tanto para la parte de los padres nuevos, que por ejemplo estuvieron durante esta pandemia. Claro. Ayuda mucho entonces la parte de la educación. Como el médico le dice, mira, haz esto con el niño, ponlo de tal manera, presiónalo en tal sitio y dime qué pasa. Toda esa parte, y yo tenía muchos colegas que lo hicieron así mismo. Ellos me decían, mira, yo le decía a la mamá, pues yo le decía esa pregunta, ¿cómo tú te haces con los niños que nacieron ahora, en la pandemia? No, tranquilo. Obviamente al principio fue un poco raro, pero yo lo que le decía, bueno, pero vamos a enseñarle qué es lo que ellos tienen que hacer. Y yo, por ejemplo, tenía un muñeco en la casa y yo hacía
lo que yo quería que hiciera la mamá y ella lo emulaba. Exacto. Y yo lograba tener la información que yo necesitaba. Y yo, interesante. Educación. O sea, te brinda muchas formas de cómo tú lograr dar la atención, que es lo que tú buscas. Pero realmente se resuelve un problema a nivel del hogar de cómo los familiares y la persona que sufre de alguna enfermedad sepan lidiar con eso, porque es un aprendizaje que se queda para siempre. Totalmente. Tú sabes en qué, por ejemplo, en Estados Unidos se enfocan mucho en stroke, en derrame cerebral. Tú sabes que hay muchos pacientes que quedan con el déficit motor de que son totalmente dependientes de los familiares. Claro. Pero estos pacientes tienen un cuidado especial que siempre se le dice al paciente, al familiar, antes de sacarlo del hospital. Tienen que saber cómo van a alimentarlo, de qué manera, los cambios de posición que tienen que darle mientras están acostados en la cama, cómo evitar que hayan infecciones. Si, por ejemplo, es un paciente que necesita usar pamper, cómo evitar que haga úlceras. Todo eso es algo que se puede hacer por medio de telemedicina o en última instancia quizá visitas ambulatorias, que también se puede hacer. Cómo ir dándole ese seguimiento al paciente. Por ejemplo, mensualmente yo tengo algunos pacientes que yo le digo, mira, vamos a tener una consulta este sábado, por ejemplo. Exacto. Me dicen, ¿sábado, doctor? Sí, sábado en la tarde, a las 5 de la tarde. Y hacemos una consulta. Ven, dime, ¿cómo están Dime, la espalda. ¿Hay úlceras? No. ¿En los glúteos hay? No. ¿En los codos, en las muñecas, en las piernas? No, no hay. ¿Cómo está alimentándose? ¿No ha regurgitado la comida? No. Perfecto. ¿Te está hablando? Sí, me está hablando. ¿No has visto algo que te llame la atención? Tú empiezas a preguntarle todas esas cosas que son importantes para tú saber si el paciente está progresando bien o no. Si va a necesitar hacer algún estudio o laboratorio, más que todo, en ese momento o todavía podemos seguir esperando. Pero es con ese seguimiento cercano que se le da al paciente. Y entonces tú le quitas al familiar, cónchale, ¿cómo yo voy a llevarlo a él a esa consulta? Sí. Sacar tiempo. Créeme, los pacientes se benefician enormemente. Sí, hay una pregunta que quería hacerle. Generalmente, cuando uno va a la consulta, físicamente, uno da por sentado que el doctor me va a resolver mi enfermedad o mi situación. Pero ya como aquí estamos educando al paciente, él se siente más comprometido. ¿Tiene mejores resultados por el compromiso que tiene el paciente hacia curarse y cuidarse en la teleconsulta o en la consulta física? Porque me imagino que al tener más conocimiento, porque lo está aprendiendo, tiene más aprensión a cuidarse. Mira, ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, yo sé. La respuesta es depende. Igual que en la consulta física, hay de toda clase de pacientes. Hay pacientes que son sumamente comprometidos y hay otros que no. Que, por más que tú le explicas, es que no son, simplemente. Pero si tú estás arriba de ellos, pues obviamente tú al final consigues lo que tú necesitas, que el paciente esté en control. Pero obviamente hay cosas que dependen del paciente que tú, por más monitorización, por más educación que tú le des, depende del paciente. Y tú tienes que saber cuándo dejarle saber esa parte a ellos. Dice, mira, 50% de todo este proceso y problema que puede haber es mío. El otro 50% es tuyo. La bola está en tu cancha ahora. Yo te di todas las herramientas que tú necesitas. Tú tienes el contacto conmigo cuando tú lo necesitas, pero la bola está en tu cancha. Así como se le dice físico, así mismo es remoto. ¿Qué yo te puedo decir? Quizás en situaciones críticas, yo te puedo decir que de manera remota los pacientes sí demostraron ser más atados a que funcione. A ver resultados con positivos. El COVID se vio muchísimo eso. Le iba a preguntar justo eso. Mira, nosotros tenemos una experiencia, debo decir, aunque muy trabajosa,
fue muy buena durante estos últimos 2 años. Manejamos miles de casos de COVID. Y la tasa de ingreso de nosotros no es alta, es baja. Y era justamente por ese seguimiento cercano que hacíamos con los pacientes. De pacientes, yo recibía llamada a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, estamos hablando de 2000, cuando no había vacuna, el paciente te hacía las fallas respiratorias, que tú lo tenías que tener oxígeno, todo. Sí, los médicos no tenían horario en esa época. Fueron tiempos difíciles, pero eso, cuando empezó la pandemia, nosotros tomamos la decisión de darlo todo por el paciente. Sí, claro. Y aunque fue sumamente cansón, tuvimos algo que le llamamos burnout, que es como el quemazón, cuando tú llegas al límite físico. Nosotros hicimos eso varias veces y aún así le dábamos para adelante. Pero la satisfacción de saber que los pacientes salían bien, eso no tiene precio. Y salían bien y sin consecuencias. Más que uno que otro, obviamente, porque la enfermedad se desarrollaba demasiado. Pero sí, al explicarles a ellos cuidadosamente cómo tenían que medirse la saturación, qué signos darse cuenta cuando, por ejemplo, iba a entrar en una falla respiratoria, ellos, los familiares, el mismo paciente decían, pero mira, tal cosa está pasando, doctor, mire, ya está pasando esto. Con tiempo tú podías reaccionar. Sí. Y eso era lo que permitía evitar los ingresos. Esa reacción temprana. Sí. ¿Usted considera que el COVID vino como a abrir los ojos en nuestro país, concientizando con que necesitamos trabajar telesalud en nuestro país? Es una pregunta importante. Sí, claro. Yo siempre he dicho que, como un comentario general que siempre se usa en la población, no hay mal que por bien no venga. Exactamente. Si bien que hay que decirlo, República Dominicana, con todo y que nosotros somos un país que todavía estamos en pleno desarrollo desde el punto de vista de salud, de muchos aspectos, fuimos uno de los países que mejor supo defenderse durante el COVID. Sí. Desde el punto de vista de cómo la población se empoderó en muchas ocasiones, obviamente con sus excepciones, del cuidado, las medidas del gobierno, buenas o malas, tuvieron su fruto, la parte médica, la entrega y el gran trabajo que se hizo nos permitió mantener una de las tasas de mortalidad más bajas que hay a nivel mundial. Y eso es un gran logro. Y este COVID justamente nos permitió desarrollar justamente esa parte de lo que no es físico, unos más que otros, por la necesidad. Decía un ilustre cartoon, Huckleberry Hound, que la necesidad es la madre de la invención. Exactamente. Y aunque ya era algo que existía, fue algo a lo que le dimos uso de manera ya seria. Si bien es cierto, puede ser que, como te decía, aquí en República Dominicana habían algunas empresas ya que daban el servicio de telemedicina. No fue sino hasta el momento de la pandemia, cuando ya nadie podía ver a nadie físicamente, en donde se le dio el verdadero uso total de la plataforma. De repente, miramos, tanto de las plataformas como de los médicos que ya se abrieron. Porque obviamente al principio habían personas que, galenos, colegas, que no daban consulta de ese tipo. Y se entiende, porque no se sentían cómodos, no lo veían bien, y eso es entendible. Hay una tasa de resistencia a nivel mundial. En los últimos surveys que se han hecho, publicados ya propiamente en revistas de renombre, cerca de un tercio, casi 45% de los médicos tienen resistencia todavía, que es un número alto, pero lentamente va a ser algo de lo que pudiéramos decir cotidiano, propiamente. Perfecto. Bueno, en breve vamos a la pausa y regresamos con el doctor Víctor Capellán.
Continuamos en su programa Hablemos de Salud con el doctor Víctor Capellán. Doctor, ahora vamos a hablar de Mi Médico. ¿En qué consiste Mi Médico? Bien, Mi Médico es una plataforma de telemedicina. Justamente, como te había comentado, la telemedicina está incluida dentro de la telesalud. Sí. Y se centra en la consulta del paciente de manera remota. Sí. ¿Qué sucede? Aquí en República Dominicana Mi Médico existe desde el 2018. Okay. Ese servicio de dar consulta todos los días de la semana, Sí. hago énfasis incluyendo sábado y domingo, porque la gente dice, ¿sábado y domingo? Sí, sábado y domingo. A cualquier hora, ya se estaba dando. Si bien es cierto, Mi Médico era ya propiamente una facilidad que le daba una empresa del país a sus afiliados, Okay. ya pasó a ser algo independiente, totalmente, para darlo a toda la población en general. Entiendo, de forma global. Exacto, de manera global. Antes era más restringido, pero se hacía. Sí, claro. No era muy subutilizado por lo mismo, porque nadie estaba acostumbrado a eso. Sí. ¿Cómo puede ser que tú puedas hacer una consulta remota sin verme físicamente? Había mucha resistencia, pero desde el 2018 ya era una empresa totalmente constituida. Sí. No es sino hasta la pandemia en donde hace un salto, ya pasa a ser y dar el servicio de manera general y hace un upgrade, como lo dice. Sí. Al principio, lo que existía era Mi Médico. Mi Médico era una plataforma donde quien te atendía era un médico general. Entiendo. Te daba tus indicaciones, escuchaba, todo bien. Ya entrando a la pandemia, estamos hablando cuando se comenzó el servicio ya propiamente de este estilo, fue en marzo más o menos, 2020, pasa a crearse Mi Médico Especialistas. Entiendo. Entonces, en esta etapa, ya quienes atienden a los pacientes, más que todo COVID, ya son especialistas propiamente en esta enfermedad. Que en ese tiempo, obviamente, había mucha inexperiencia porque era algo nuevo, pero ya no era un médico general que te estaba atendiendo, sino un médico especialista que por X o Y disponía de ciertas herramientas que le beneficiaban más al paciente para el seguimiento. Sí. Más que todo para el seguimiento cercano de identificación, como te dije, de factores de riesgo del paciente que lo pudieran conllevar a enfermedad severa, cómo detectar eso a tiempo, etc. La situación es que durante estos 2 años se impactó más o menos, tirando un número random, más o menos 15,000 pacientes en este transcurso de 2 años. Sí. Y la tasa, como te dije,
de internamientos, de empeoramiento, fue baja. Tuvieron un trabajo arduo. Tuvimos casos, obviamente, que se pusieron malos, pacientes que estaban malitos, pero gracias a Dios los sacábamos de abajo, como decía. Pero sí, nosotros durante los últimos 2 años compartíamos mucho los protocolos que manejábamos. Nunca nos quedábamos estáticos, como que, bueno, el mismo tratamiento que damos ahora en marzo 2020 es el mismo que dábamos en noviembre 2020. No, íbamos modificándonos y adaptándonos a cómo el virus iba modificándose también. Si modificaba ciertos síntomas, cambiábamos medicamentos de una a otro. Siempre manteniendo los claves, obviamente, pero para los que son ayuda, modificándolos justamente. Si el paciente comenzaba a hacer síntomas de tal tipo a tantos días temprano, pues ya sabíamos lo que venía. Vamos a variar entonces, si le decíamos al paciente, por ejemplo, que utilizara un dispositivo tan simple como un inspirómetro, que es un aparatico que se utiliza para hacer ejercicios respiratorios, lo utilizan mucho los pacientes recién operados, que son unas bolitas que están dentro de un dispositivo hueco, que por medio de una manguerita se hace un ejercicio de respiración y expiración por la boca, y eso hace que las bolitas suban y hagan un ejercicio pulmonar. Es como tú tener una pesita en la que tú entrenas el bíceps, por ejemplo. En este caso lo que tú entrenas es el pulmón para expandirlo y ponerlo chiquito. Entonces tú le decías, mira, tú estás empezando a hacer tales síntomas ahora que no ocurrían antes, meses atrás. Es muy probable que por como vemos que van desarrollándose los demás pacientes, tú puedas hacer tal complicación. Empiézalos desde ahora. Y tú con esa decisión tan simple de decirle, en vez de 3 días después, comienza a hacerlo ahora, tú hacías un cambio grandísimo con los pacientes. Y esa experiencia nosotros tratábamos de compartirla por medio de redes a todos los demás para que supieran del acceso que tenían a la plataforma para cualquier caso. Los mismos pacientes, obviamente, nosotros manejamos familias completas básicamente. Siempre enfocados más que todo, como te decía, no solamente por decir, bueno, te sacamos del COVID. No. Es como, tú saliste y saliste bien. Obviamente, hay pacientes que quedaban con ciertos déficits, más que todo lo que le llamamos el síndrome post-COVID. Que tienen sus efectos secundarios. Típicamente lo que más se veía era trastorno neurológico, más que todo enfocado en, doctor, se me están olvidando las cosas como más frecuente, me está doliendo mucho la cabeza, me he sentido más triste de lo normal, o sea, un poco neuropsiquiátrico. Y siempre había un esquema en el que, antes de que se comenzara a hablar del post-COVID como tal, estamos hablando junio 2020, nosotros le decíamos, mira, tú acabaste de salir de esto. Como es una enfermedad inflamatoria, deja que pase un tiempo, unas 2, 3 semanas, y vamos a repetir algunas cosas para ver cómo tu cuerpo va reaccionando. Y de esta manera tú saber cómo el paciente va a evolucionar en los meses que vienen. Por ejemplo, por citarte 2 cosas o 3, simplemente de lo que se puede hacer en un post-COVID, que va muy de la mano de lo que tú evalúas obviamente en el paciente, tú puedes decidir hacerle, por ejemplo, un ecocardiograma para ver corazón, que en ese tiempo ocurría mucho lo que le llamamos pericarditis y miocarditis en los pacientes. Obviamente, quizás repetir la tomografía pulmonar si el paciente tiene todavía síntomas de distrés respiratorio, la saturación de oxígeno no sube, porque con eso tú puedes decidir o no dar un segundo curso de tratamiento, no para enfoque de tratamiento de COVID, sino para recuperación de la parte inflamatoria remanente todavía. Pero eso es justamente con ese seguimiento tú a tú. Y no es como que el paciente se desapareció durante esas 2 semanas, no. Oye, cualquier cosa que pase, avísame. Y pasaba que a la semana y algo, el paciente hacía una recaída porque se contagió de otra cosa o simplemente estaba todavía muy inflamado y había que iniciarlo de una vez. Pero si ese paciente dice, bueno, pero es que me dijeron en 3 semanas,
y se quede esperando. No, nosotros era, tú avisas de una vez y accionamos prontamente. Eso le iba a decir, que el manejo se nota que es diferente porque en la época, o sea, en esa época tan difícil de COVID, había como una sensación de abandono de parte de lo que sentía el paciente respecto al médico, pero realmente no daban abasto. Y ustedes resolvieron esa situación de darle ese seguimiento siempre. Y los resultados se vieron en la cantidad de pacientes que pudieron sacar y los pocos ingresos que tuvieron, y todo fue con esta innovación en el sistema de salud. Sí, totalmente. Una cosa que nosotros siempre teníamos pendiente y que justamente aprovechamos era en esos momentos en los que repasábamos los protocolos de qué manejábamos los pacientes. Siempre decíamos algo al principio y al final de las conversaciones que hacíamos. ¿Cómo se están sintiendo los pacientes? Sí, claro. Desde el punto de vista, obviamente, físico, sí, claro, porque por eso es que te están buscando. Exacto. Pero emocionalmente, ¿cómo están los pacientes? ¿Se sienten solos? Exactamente. Siempre nosotros nos caracterizamos en el servicio por hacer que el paciente no se sienta solo durante el transcurso de lo que sea que esté haciendo, sea de COVID o sea cualquier otra cosa, porque aunque nos concentramos mucho en mi médico, en el manejo especializado de COVID, dábamos consulta de todo. Yo daba consulta de hipertensión, de diabetes, todo, medicina interna en general. Así como el doctor Lunel, el doctor Smester, que somos parte del equipo. Y aunque tú no eras de COVID, nosotros te dábamos la misma atención igualita que como si tú fueras de COVID. En el sentido de que, bueno, pero es que quizá lo mío es que se me subió la presión en un momento, quizá porque yo no soy un COVID, el doctor no va a estar tan atento a mí. Para nada. Paciente que escribía, paciente que se intentaba comunicar con nosotros, paciente que se les respondía. Claro, en los momentos donde hubo olas, que eran muchos pacientes, a veces nosotros podíamos responder un poco más después del tiempo, que 2, 3 horas más o menos, pero era por el volumen. Pero 2, 3 horas no es lo mismo que 2, 3 días, porque bueno, se puso eso difícil. Sí, exactamente. Y no, yo siempre le decía, oye, discúlpame, yo no te pude responder de una vez cuando tú me contactaste o nos contactaste por la plataforma, pero aquí estamos. La consulta era difícil, era muy difícil. La plataforma digital que se maneja con Mi Médico es una aplicación, una página web. ¿Cómo una persona que desea contactarlos puede ingresar? Bien, mira. Básicamente la consulta se da o por vía web o por la aplicación de Mi Médico, que está en la App Store, tanto en Google Play como en la de Apple, la Apple Store, exactamente. Y se pone así, no My Medic, sino Mi Médico, M-Y, como de inglés, pero se dice aquí, Mi Médico. Tú descargas la aplicación para tenerla en el celular. Ahora, ¿cómo es que tú haces el contacto para hacer la consulta? Si tú eres una persona que dice, bueno, mira, me llamó la atención eso, déjame ver, porque quizá yo puedo querer hacer una consulta. Nosotros tenemos algo que se implementó desde ese mero momento del principio, algo que se llama el concierge de Mi Médico, que es una persona que se encarga de guiarte durante todo el proceso, desde que tú contactas hasta el momento en el que haces la consulta. Si te explica cómo vas a usar la aplicación, te explica cómo es el método de pago, te explica cuándo es tu consulta, se encarga de recordártelo, o sea, un servicio en bandeja, como uno le dice. Te lleva hasta el momento de la consulta y si tienes algún problema durante la consulta, se te busca la solución. Y usualmente el contacto no se hace por llamada, sino a través del WhatsApp. El número de contacto es 829-520-1111. Tú agregas el número, le pones Mi Médico, escribe, hola,
Usualmente te va a salir un primer display en el que se te va a preguntar por qué es el motivo de la consulta, Sí, claro. y ya después de tú decirlo, entonces uno de los oficiales te aborda. Y ahí ocurre todo el proceso de ver qué tipo de consulta es que tú quieres, porque tú pudieras, por ejemplo, querer una consulta por COVID, una consulta general, Un cardiólogo. una consulta para hacer revisión de estudios, por ejemplo, una consulta prequirúrgica, y cada una consulta tiene un método diferente. Sí. Y obviamente se adecua al tipo de paciente y se le explica, por ejemplo, la consulta prequirúrgica tiene 2 momentos. Este primer momento que es remoto, donde el doctor, el mismo oficial le explica. Tú vas a tener la consulta con él, donde te van a hacer todas las preguntas que tú necesitas, él te va a enviar todo, y entonces cuando tú tengas todo eso, me vas a contactar nuevamente para agendarte la física. Sí. Y entonces tú vienes físicamente y ahí el doctor cierra el proceso contigo. Entiendo. Entonces, nosotros nos caracterizamos por dar, obviamente hay ciertos horarios de disponibilidad para dar la consulta, pero es de lunes a domingo. Sí. Todos los días de la semana hay trabajo. consulta en mi médico. Y si hay emergencias, Eso iba a preguntar. no importa la hora. Si ocurre alguna emergencia, obviamente Sí. que uno se dé cuenta que es realmente una Sí, emergencia, sí. pueden ser domingo 11 de la noche, y domingo 11 de la noche se le da la atención al paciente. Sí. Me imagino que sí. Una pregunta que siempre le van a hacer, ¿el seguro médico se puede manejar a través de la aplicación o sería sin seguro médico? Mira, por el momento todavía los seguros están un poquito Escépticos. renuentes Sí. a la parte de la... Ya están comenzando a hacer algunos cambios Sí. de mentalidad, pero todavía no se ha llegado a ese punto. Lo que usualmente ocurre es que, como se le da el servicio, se le expide después del pago un recibo al Exacto. paciente. El paciente, como en cualquier consulta física, Sí, puede pedir va un y pide reembolso. su Y reembolso. por lo menos, gracias a Dios, eso ha funcionado Sí. bien hasta el momento. Ahorita tocó un tema sobre la aceptación de parte de los médicos que han tenido a la telesalud. ¿Cómo ha sido después del COVID? Porque me imagino que después del COVID hubo un antes y un después. No estoy de acuerdo, aún realmente lo necesitamos. ¿Cómo lo has sentido eso, en verdad? Como te dije, hay 1% que todavía tiene resistencia. Todavía la tiene. Sí, todavía hay cierta resistencia porque aunque sí vivimos 2 años difíciles, que quizá esa fuera la única manera, muchos, por ejemplo, se mantuvieron sin dar la consulta hasta que fueron físicamente otra vez, pudiendo haberla dado de esa manera. Claro. Entonces, todavía queda esa resistencia, pero sí hubo un gran cambio de mentalidad de muchos. Sí. Que inclusive están dando su consulta de esa manera por Sí. igual. En Mi Médico, por ejemplo, nosotros tenemos un plan, como ya es una plataforma que está ya bien calificada y con todas las certificaciones que necesita, cualquier médico que desee dar su consulta de esa manera, tranquilamente puede hacer contacto y se le busca una manera de cómo puede facilitársele dar la consulta de esa manera, porque si bien sabemos, para dar esa clase de consulta hay que tener cierto amparo desde el punto de vista legal y cosas. Entonces, mientras tú lo manejes por una plataforma ya certificada, es mucho mejor. Sí, claro. Pero sí, yo he tenido muchos acercamientos de colegas que me dicen, ven acá, ¿y cómo es que tú das la consulta? Mira, por Mi Médico, una plataforma que tú se te administra tu consulta, tú tienes una persona que te ayuda, como si fuera tu secretario, el concierge, a canalizarte de los pacientes. Tú nada más le dices, mira, escribe a tal número y ellos te ayudan a hacerte, se te hace el cobro, se te paga, etcétera. Toda esa parte. Antes hemos tenido un gran acercamiento. Hay otros que todavía, como te dije, tan escépticos, sí. Pero esto es algo que llegó para quedarse. Eso le iba a decir, al final van a terminar. Esto es algo que llegó para quedarse, no como para hacer un cambio, no. Que diga, bueno, mire, ya no va a ser físico todo remoto. Sí, no, claro. Es simplemente una opción Una que se le está brindando al utilizable. paciente y al mismo médico, porque no es lo mismo tú tienes que moverte a un consultorio que tú pudieras estar en una oficina en tu casa dando la consulta. No, y también que se maneja mucho el dar consultas por WhatsApp. Estamos hablando que tú tienes una forma, un protocolo donde hay un manejo completo de tu paciente y una ficha que se queda.
a tener que estar dando la misma información por WhatsApp y tener que estar siempre Sí. en ese desorden, porque es un desorden en verdad. ¿Y cómo se maneja la parte de la interconsulta? O sea, me refiero a un paciente que tenga que pasar por varios especialistas. ¿Se canalizan por orden de prioridad o un especialista lo va refiriendo al otro a través de Telesalud? Mira, todo depende del caso. Ok. Si ya es algo que uno más o menos venía programado, Sí. como te voy a comentar un caso, nosotros hemos tenido situaciones en las que, por ejemplo, yo he tenido algún paciente de urología Exacto. y tengo alguna duda sobre algo. Y en ese mismo momento en el que estamos haciendo la consulta, yo le pido un permiso al paciente de unos minutos y yo hablo con un colega de Estados Unidos, que quizá en otro momento podemos hablar de eso, de la parte internacional. Sí, claro. Y yo le digo, ¿tú estás disponible ahora? Sí, yo estoy disponible. Ah, pues mira, te voy a mandar un link para que entre. Tengo una consulta con un paciente que tenemos una duda. Ajá. Y el paciente, estando aquí, en República Dominicana, Tiene una doble consulta. tiene una consulta, no solamente de manera remota con un médico aquí, sino que tiene la opinión de un médico board de urología de Estados Unidos. Exacto, al mismo momento, al mismo momento, sin dar un viaje para Estados Unidos. Eso es muy importante. Sobre todo porque aquí hay una alta tasa de pacientes que van a atenderse al extranjero. Uf, muchísimo. Muchísimo. Y eso es algo que nosotros, en su momento, quizá yo te pueda comentar que vamos a estar dando ese servicio. Sí. Pero de segunda opinión, como le llamamos. Y el paciente se beneficia, o sea, desde evitar cirugía, desde evitar procedimientos que quizá no era necesario, o simplemente que el paciente necesite escuchar algo para estar tranquilo ya. Sí. Y como te dije, puede ser colegas internacionales como colegas nacionales. Yo he llamado a cualquier colega, mira, tú estás disponible así mismo, que podamos, que de los mismos que me han llamado la atención de esto. Digo, mira, ven, entra, para que tú veas cómo es el proceso. Y entra y dice, mira, tengo a este paciente que tiene tal situación, tiene esto, todo hecho. ¿Qué tú crees? O sea, ¿valdría la pena hacer tal cosa? Mira, si yo viera al paciente, pudiéramos hacer esto, tal cosa. Ah, perfecto. ¿Te parecería bien que tú lo vieras? Sí. Y el paciente cae donde él. Directamente. Obviamente, Sí. va físicamente, pero eventualmente uno de esos mismos colegas termina estando con nosotros, dando la consulta de esa manera. Bueno, doctor, de sus contactos, ¿dónde pueden conseguir? Bueno, ya lo dijimos, lo pueden conseguir la aplicación, pero de sus contactos para algún paciente que necesite comunicarse con usted y que le sirva de guía para llegar a mi médico. Bien, mira, para hacer cualquier consulta pueden hacerlo, como te dije, directamente por el concierge de mi médico, al 829-520-1111, o directamente conmigo. O sea, me pueden escribir a mí sin ningún problema, el 829-882-0412, y yo simplemente los redirijo. Perfecto. Doctor, un placer haberlo tenido hoy nuevamente en el programa. Espero que esta visita se repita nuevamente. Para mí un placer. Siempre tan interesante. Y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Thank you.